De Schindler, ganadora del Oscar a la mejor película en 1994, de las grandes obras cinematográficas que se han hecho sobre este tema del Holocausto. Hoy, que es el Día Internacional donde conmemoramos y recordamos a las víctimas del Holocausto y hablamos de este tema para que no se vuelva a repetir, porque como nos lo están diciendo nuestros expertos, Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, y Nadia Katán, historiador especialista del pueblo judío, la gente que estaba viviendo esto no dimensionaba. O sea, el pueblo alemán que estaba siendo manipulado, que lo estaban llevando hacia un camino de crueldad horrible, no sabía, o sea, sabían lo que estaban haciendo, pero no entendían la dimensión de lo que estaban haciendo. Y ese es el problema, que si no dimensionamos, si no entendemos, si no estamos en nuestros 5 sentidos, viendo y escuchando lo que pasa con los líderes del mundo, nos podrían estar llevando hacia caminos horribles. Y ese es el tema, aprender de la historia para que no se repita. Ese es el tema, ¿no, mi querida Nadia? Así es, y entender también las maneras distintas en las que la gente fue exterminada, porque tenemos muchas muertes y cada quien vivió un holocausto distinto. Claro. Es decir, el judío alemán fue viviendo todo de manera paulatina. Primero en 1935 le quitaron su pasaporte alemán, se quedó sin patria, ya estaba su pasaporte marcado por una J de judío, y luego en 1938 sucede la Noche de los Cristales Rotos, una noche en la que todos los negocios de judíos o sinagogas fueron vandalizadas, quemadas, etcétera. Imagínate nada más, Marco, fueron incendiadas o dañadas 1000 sinagogas, tanto en Alemania como en Austria. Claro. En este 9 de noviembre de 1938. Y así sucesivamente fueron pasando las cosas. La estrella en el hombro. La estrella amarilla para indicar y diferenciarse del resto de la sociedad. Y luego los guetos se fueron recluyendo a la gente, exacto, etcétera. Sí. Fusilamientos masivos, cámaras de exterminio con gas, trabajos forzados en condiciones inhumanas, hambrunas, enfermedades, crueles, muy crueles experimentos médicos, decía Jacobo Dayan hace ratito, y poco a poco fueron cayendo en esto. Un libro, no sé, mi querido Jacobo, pero El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que siempre recomendamos. Quizá sería ese el mejor libro que podemos recomendar para entender lo que sucedió y para aprender algo. ¿O tienes otros libros que nos puedas recomendar, Jacobo Dayan? Yo recomendaría la trilogía de Primo Levi, que son 3 pequeños libros. El primero se llama Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados, una trilogía de Primo Levi. Y agregaría algo a lo que decías antes, Marco. El secretario general de la ONU, vamos, no es tu opinión, mi opinión, la de Nadia, el secretario general de la ONU dijo hace unos años: cuidado, el mundo de hoy empieza a parecerse mucho a los 20 y 30 europeos. Cuidado. Pues justamente estamos en los 20, en los nuevos 20, 100 años después, en 2025. Sí. O sea, esto se empezó a gestar en los años 20 de hace un siglo. Aquí estamos de nuevo en los años 20 y estamos viendo cada vez, sería muy delicado mencionar nombres de líderes mundiales, pero pues cuando vas al Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, sí te sacan ahí un video de Trump, por ejemplo, ¿no? Y te comparan parte de su discurso de odio hacia los inmigrantes con el discurso de Hitler hacia los judíos. O sea, sé que es delicada la comparación, pero pues hay que parar las orejitas y ver qué están diciendo los líderes mundiales. Así es, y realmente sí tenemos que tener mucho cuidado porque Hitler lo que hizo fue un sistema de etapas. Al principio, en 1933, hizo un boicot económico contra comercios judíos. ¿Y qué crees? Que no lo logró. Duró solamente un día, pero realmente la población alemana no estaba lista para ejercer un antisemitismo ya con actos. Para finales de la década, ya que Joseph Goebbels los bombardeó con prensa escrita, con radio, con cine, de diferentes historias y de demostrar, entre comillas, cómo los judíos son el mal de Alemania, entonces ya la gente dejó ir a sus vecinos judíos, salían a los balcones y les decían váyanse largo, etcétera, y la gente sí fue conducida a los campos de concentración en donde fue una maquinaria de muerte. Sí, recordemos los tiempos antes de Trump.
En Estados Unidos no podías hablar como se habla hoy de los inmigrantes o de los afroamericanos o de los mexicanos o centroamericanos. No se podía hablar como se habla hoy. Trump ha ido empoderando poco a poco a la gente al tema de la discriminación y a convencer a la gente de que el inmigrante es un mal y que hay que, ahorita pues está el tema de vamos a sacarlos, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado. No estoy diciendo que Trump sea el nuevo Hitler, no estoy diciendo eso, pero sí hay rasgos que empiezan así como, no solamente de él, hay otros líderes en el mundo que también dicen como que, esto me está recordando un poquito la historia. ¿No, Jacobo? ¿Qué piensas de eso que estoy diciendo? ¿O estoy mal? Corrígeme, Marco, estás mal, no tiene nada que ver. No, sin duda, yo comparto tu preocupación. Hay que ver el discurso de la extrema derecha europea, en Alemania, en Francia, los discursos también de Putin, y yo sí me atrevo a decir, no, hombre, no tengo problema, Orbán, Erdogan, Netanyahu, Modi, o sea, la lista es enorme de líderes mundiales con un discurso de odio muy preocupante. El discurso de odio en el mundo de hoy se ha normalizado, y las sociedades también hemos ido normalizando el horror, guardando toda proporción. En este país hay 500,000 personas asesinadas casi en 18 años y más de 120,000 personas desaparecidas. Y llevamos nuestra vida como si eso no existiera. Hemos ido normalizando 7,000 fosas clandestinas en este país. Y ese es el problema, ¿no? Cuando los ciudadanos comunes empezamos a normalizar y no hacemos nada, porque ya nos acostumbramos. Ese es el problema. Claro, pero a mí sí me gustaría dejar en claro que se ha también banalizado un poco el tema del nazismo. Hoy a cualquier persona ya se le puede decir nazi o comparar con nazi, o a cualquier líder se le puede comparar con Hitler. A ver, mientras no haya cámaras de gas, en donde hay un sistema de muerte, en donde guetos, campos de concentración, luego campos de exterminio, no tenemos a un Hitler. No, obvio. Pero aquí lo que estamos viendo, tienes razón, o sea, qué bueno que lo dices. Pero aquí no vamos a esperarnos a que vuelva a haber un Hitler. Lo que hay que ver es cómo inició todo esto, cómo fue paulatinamente esta alimentación de los judíos no son humanos, son cucarachas, son nuestro mal, como decía Jacobo, y en el mismo Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, que por favor les recomiendo que vayan a verlo, que vayan al museo cuando vengan a la Ciudad de México, si viven aquí, de cómo se empieza por ahí, con este bombardeo constante de este es el enemigo. Claro, y sobre todo la conciencia, Marco, de que a veces la gente cree que el tema del Holocausto solamente le corresponde a los judíos. No. Y no es así. No. Por favor, recordemos, los perseguidos del nazismo fueron los testigos de Jehová, fueron las personas discapacitadas, fue la gente homosexual, fue la gente de la raza negra, fueron simplemente opositores. Exactamente. Cuando dices, el opositor es mi enemigo y tengo que eliminarlo, ya estamos mal. Ahí hay un problema. Así Jacobo, ¿qué otras características nos convendría aprender de la historia del nazismo, del antisemitismo, para que no nos vuelva a crecer la bola de nieve? Tú como especialista en derechos humanos dirías, a ver, población general, pongamos atención en estas cosas que pueden ser el precursor de algo horrible. Sí, estoy estando de acuerdo con Nadia de que no es lo mismo una cámara de gas o sea, no cualquiera es un nazi genocida. Lo que sí es preocupante es lo que estamos viviendo hoy con el resurgimiento de los neofascismos. Es decir, yo pondría ojo en gobiernos abiertamente autoritarios, con gran discurso de odio, poco apegados a la verdad, sin controles internos, sin controles judiciales, sin contrapesos políticos y con una agenda abiertamente fascista que estamos viendo hoy en todo el mundo resurgir. Esa sería una. Otra, la incapacidad de los órganos multilaterales de contener la violencia. Hoy la ONU es una hija de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy la ONU se encuentra en una brutal crisis. Lo que diga el secretario general de la ONU es como si lo dijera el Papa, no tiene ya ningún peso más que moral. Ya no tiene ningún peso político real. Entonces tenemos órganos multilaterales como los hubo hace 100 años, completamente disfuncionales. Hoy la ONU es incapaz de frenar
Hoy estamos viviendo un mundo con 5 genocidios ocurriendo en este mismo instante que estamos hablando, Marco. ¿En dónde están? Ese nivel ¿Puedes mencionar los genocidios? Sí. Claro, está el de Sudán en Darfur, que son un genocidio al inicio del siglo XXI, y hoy regresa este genocidio contra población negra musulmana en Sudán, la población rohingya en Myanmar, la población uigur en China, la población yazidí en Irak y la población palestina en Gaza. 5 genocidios ocurriendo de manera simultánea en un mundo que somos incapaces de frenar la violencia. Esa es otra alerta que tendríamos que poner en alto, y los países son incapaces también, los órganos multilaterales, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos esos son órganos creados después de la Segunda Guerra Mundial, la Corte Penal Internacional, son órganos hoy completamente disfuncionales. Eso nos pone en un mayor riesgo ante los neofascismos que empiezan a florecer por todo el planeta. Claro, y lo que debemos recordar es que estos dictadores, esta gente que manipula, no son exclusivos ni de la derecha ni de la izquierda. En los dos extremos, en la historia del mundo, en los dos extremos, es que ¿qué es mejor, la derecha o la izquierda? Pues ninguno. O sea, ha habido cosas terribles y cosas maravillosas en la izquierda y la derecha. Y ahí es donde empezamos a tomar como, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. ¿Nos conviene tomar esas posiciones y pues todo lo que haga la derecha o todo lo que haga la izquierda es bueno o malo? No, realmente ser de derecha o ser de izquierda en cada país representa un tema diferente. Así que ni siquiera podríamos globalizar qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda a nivel general. Pero ¿en qué nos tenemos que preocupar? En que siempre haya en un país equilibrio de poder. No importa qué tan bueno sea un partido, siempre debe de tener opositores en el Congreso, en el Parlamento, lo que sea el modelo de político que tenga, siempre debe de haber un equilibrio, una oposición. Siempre debe de haber libertad de expresión. Que la gente, que los periodistas que se atreven a atacar a los mandatarios, a los líderes, no estén corriendo sus vidas, o sea, no estén sus vidas en riesgo, como es el caso de México, tristemente. Y bueno, hay muchas cosas en las cuales nos tenemos que enfocar y cuidar constantemente para que nuestro país siga siendo una democracia libre. Claro. Jacobo, ¿algo que quieras agregar sobre ese tema? No, pues sin duda, estando de acuerdo con Nadia, estos crímenes, si recordamos el siglo XX, pues los mayores crímenes fueron perpetrados por regímenes totalitarios de derecha y de izquierda. O sea, por un lado el nazismo y por el otro lado el estalinismo. Es decir, más allá de la derecha o la izquierda, el problema es la falta de libertades, de derechos, regímenes autoritarios que se asumen como los únicos representantes de la voz del pueblo, y lo que no se apegue a lo que ellos piensan queda fuera de lo que entienden por pueblo. Cualquier gobierno que hable en nombre del pueblo, cuidado. Sí, mi pregunta va mucho, yo viví en Miami algún tiempo y en Miami se ve mucho este fenómeno, ¿no? Donde la gente, el cubano que viene de un régimen de izquierda horrible, pues de Castro, o los venezolanos de Maduro, o de gente de Nicaragua, o sea, mucho latinoamericano que ha vivido cosas horribles con la extrema izquierda, se va del lado de Trump y la extrema derecha. Entonces dicen, es que la derecha es la solución, es que la izquierda es la solución. Entonces cada quien, si se ha quemado con algo, pues se va a ir del otro lado. Y ahí es donde perdemos ya el pensamiento crítico y la capacidad de evaluación. No es la izquierda o la derecha, es el quitar libertad de expresión, es ser totalitarios, es si me criticas eres mi enemigo. Eso es lo que izquierda o derecha tenemos que cuidar que no ocurra, ¿no? Claro, claro que sí. Y en nuestro país hemos tenido momentos delicados en donde un partido político en particular estaba ya abarcando demasiado y mucha parte de la población se preocupó por eso. Claro. Así que hay que tener cuidado con el equilibrio. Con no regresar a los 70 años del PRI. Exactamente. Exactamente. Oigan, Jacobo Dayan, ¿en dónde te encontramos para aprender más de ti? Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá que vuelvas pronto para seguir aprendiendo contigo. Pero ¿dónde te podemos seguir para aprender? Pues yo me salí de Twitter ahora que ya abiertamente el dueño de Twitter impulsa a la ultraderecha europea. Estoy en Blue Sky, en esa red social, y aquí en el Centro Cultural Tlatelolco y como profesor de la Ibero.
Ok, perfecto. ¿En la Ibero que estás en la licenciatura en Historia o estás dando clases? No, doy clase de hecho de Derecho Penal Internacional, es decir, de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Oye, pues gracias por estar con nosotros. Nos encantaría que vuelvas pronto porque hay mucho que aprender de esos temas y creo que es imprescindible que estemos hablando de esto para aprender y tener este pensamiento crítico, ser seres inteligentes y no fanatizados para ningún lado, ¿no? Gracias, amigo. Así es, gracias Marco y un abrazo, Nadia. Gracias, Jacobo Dayan. Un honor tenerte aquí, especialista en Derechos Humanos, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Nadia Catán, tú tienes cursos donde puede uno aprender de la historia del pueblo judío, del Holocausto. ¿En dónde podemos encontrarte para aprender de ti e inscribirnos a tus cursos? Sí, mira, a mí me encuentran en nadiacatán.com. Esa es la página de internet en con donde... doble T. Sí, Nadia Catán se escribe con C de casa y con doble T. Nadiacatán.com. Y ahí, ¿qué crees? Hay un botoncito que dice enviar mensaje. Y yo quiero regalarles a tu audiencia, Marco, si me lo permites, una clase muestra, porque se imparten 3 cursos. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo. Otro es sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero es sobre Israel-Palestina, cuál es la raíz del conflicto. Todos se toman por Zoom, de modo que puedes tomarlo desde la comodidad de tu casa, en la noche, ya que terminó pues nuestras labores. Sí. Y la intención es eso, aprender con imágenes, con videos, porque pues no tiene por qué ser la historia aburrida y vamos avanzando en orden cronológico para que la gente lo pueda entender todo a la perfección. Claro. Nadiacatán.com. Perfecto, nadiacatán.com con doble T. Yo en lo personal les recomiendo que ya sea con Nadia, o sea con Jacobo, o sea donde ustedes quieran, aprendamos historia y entendamos lo que ha pasado para entender el presente y para desarrollar pensamiento crítico. Para decir, no me creo todo lo que me dicen, no me hago fanático de nadie, sino tengo la capacidad de, oye, me gusta alguien, voto por alguien, pero también tengo la capacidad de ver lo que está haciendo bien y lo que tal vez no está haciendo bien. No, todo es bueno o todo es malo, porque esos dos extremos no son pensamiento crítico, no son inteligencia, y cuando caemos en esos dos extremos, somos fácilmente manipulables. Recordemos que cuando la emoción sube, la inteligencia baja, y no podemos seguir a ciegas a nadie. Tengamos pensamiento crítico, inteligencia emocional. Pero ¿cómo la desarrollamos? Pues la historia, aprender de la historia es una de las herramientas más poderosas porque dices, ya entendí, esto se está repitiendo, ¿de dónde viene esto? Así sucedió. Soy Marco Antonio Regil, los invito a que se queden con nosotros en la siguiente hora del programa. Hablaremos del super chocolate, va a estar muy interesante. Volvemos después de mensajes. Llegaste a la charla